Muchas gracias por acompañarnos hoy. Dios lo bendiga. Es aleluya. En fin, bienvenido. Aleluya. Es domingo por la mañana, en directo desde Vanessa, Florida. Ven al Centro Cristiano, Vanessa. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en Facebook en cada reunión. Estamos en Facebook y también en YouTube. Y como dicen los YouTubers, smash ese botón de me gusta. No sé exactamente qué obtenemos a cambio, pero creo que de todas formas obtenemos algo. Y sin duda nuestra audiencia ha crecido, lo cual es fantástico. Y alabado sea el Señor. Como saben, estamos viviendo tiempos extraordinarios. La tecnología es increíble. Como saben, analizo nuestro negocio y cómo la tecnología lo ha afectado. Y no somos una empresa tecnológica, y sin embargo, la tecnología la ha afectado de una manera increíble y parece que la está afectando aún más todavía. Hemos estado investigando cómo podemos usar la IA en nuestro negocio para impulsar los aspectos de nuestro negocio y luego cosas simples, que muchas veces, como cuando quieres hacerle una pregunta a un especialista, la IA puede ser tu especialista, ¿sabes? Y en vez de llamar al especialista o molestarlo, pregúntale primero a la IA a ver qué te dice. Ya sabes, porque tienen acceso a información extraordinaria, lo cual es justo. Es asombroso cómo la tecnología, y en ningún otro lugar esto es más cierto que en la capacidad del trabajo realizado en todo el planeta. ¿Sabes? Hace muchos años teníamos un amigo que tenía una perspectiva muy particular de las misiones. Y empezó a decir, de alguna manera ellos inventaron estas cosas. Eran radios de fijación, radios de fijación, radios de fijación. Y en otras palabras, iban y dejaban caer estas radios en lugares a los que, ya sabes, no había manera de que la gente pudiera entrar. Los misioneros no podían entrar ahí, pero ellos dejaban caer estas radios allí. Y solo había una cosa que hacer, que era no moverse, ¿sabes? Y ellos hicieron cantidades increíbles de estas cosas a lo largo de los años. No sé si el ministerio que él comenzó haciendo eso todavía lo hace hoy en día o no. Sospecho que sí. Ahora hay otros similares. Sí, hay otros similares. Hay otras situaciones. Pero ya sabes, con la llegada de simplemente, ya sabes, el Internet y todo eso es simplemente, es extraordinario, realmente extraordinario. Como mencioné, es realmente extraordinario que la palabra de Dios tenga la capacidad de extenderse por toda la tierra para que todos lleguen a conocerlo. Aleluya, que Dios los bendiga y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hemos estado en una serie aquí, no lo sé. Creo que teníamos la intención de comenzar una serie cuando empezamos y así lo hicimos, y es Isaías 45. Y dice, así dice el Señor a su ungido, a Ciro. Por cierto, este es el versículo 1. Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, cuya mano derecha he sostenido para someter naciones delante de él. Soltaré los lomos de los reyes para abrir delante de él las puertas de doble hoja, y las puertas no se cerrarán. Iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Y te daré los tesoros escondidos y las riquezas guardadas en lugares secretos. Te daré los tesoros de la oscuridad y las riquezas ocultas de lugares secretos, para que sepas que yo, el Señor que te llamo por tu nombre, soy el Dios de Israel. Por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conocías. Aleluya. Necesito anotar aquí la escritura que quiero revisar. En un momento hablaremos de ello, pero no ahora. Pero el tema es tesoros de oscuridad y riquezas escondidas en lugares secretos. ¿Y qué son los tesoros de oscuridad y ciertamente las riquezas escondidas? Sabes, pastor, yo me encontré con esta escritura
justo después de que nos casamos. No llevábamos mucho tiempo casados, pero nos hizo clic el concepto de riquezas escondidas en lugares secretos. Y ya sabes, realmente comenzamos a estudiar eso y a creerlo. Mira, uno de los principios clave de la revelación espiritual, uno de los principios clave de la ayuda espiritual, si lo quieres llamar así, o la capacidad de usar las escrituras, depende completamente de tu expectativa. ¿Tienes la expectativa de que lo que estás leyendo va a ser beneficioso? Vamos a empezar por ahí. ¿Tienes la expectativa de que lo que estás leyendo va a ser beneficioso? ¿Tienes la expectativa de que la palabra de Dios puede parecer simple, aunque no parezca demasiado complejo? La profundidad de las cosas que allí residen es extraordinaria, porque las profundidades y las riquezas de Dios no lo son. Mira, sigues extrayendo minerales y nunca llegarás al final del conocimiento de Dios. Y así, este concepto de tesoros de la oscuridad y riquezas ocultas en lugares secretos significa que hay cosas que están escondidas al fondo. La palabra oculta implica que no está oculta para el pueblo del pacto de Dios, sino oculta para el pueblo del pacto de Dios. Y eso es algo sumamente importante. En Deuteronomio 29:29, y vamos a ir allí solo por un momento. Mi Biblia, que es la cambiante, que es la gran Biblia, la Biblia correcta es la versión más antigua. Lo secreto es del Señor, nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para cumplir las palabras de la ley. Algunas traducciones no lo llaman cosas secretas, algunas traducciones lo llaman cosas ocultas. En otras palabras, dice que hay cosas ocultas que pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos cumplir las palabras de la ley. Hay una implicación ahí, que esas cosas que están ocultas están destinadas a ser reveladas, que Él no las escondió de nosotros, sino para nosotros. Lo que hizo fue esconderlas de los paganos. Y el pastor Gilmour y yo entendimos eso. Sabes, cuando comenzamos a estudiar las escrituras, entendimos que eso era lo que significaba, que las cosas estaban ocultas del mundo, pero estaban ocultas para nosotros. Y que la recepción de esas cosas dependía de la recepción del conocimiento de Dios, una expectativa absoluta de que había cosas que podían ser reveladas a nosotros, que había riquezas ocultas en lugares secretos, reservadas para nosotros, reservadas para mí. Y además de eso, además de estar reservadas, además de tener una expectativa, se requiere fe. Mira, tenemos que tener fe en que nuestro Dios es bueno. Hay una fe en que nuestro Dios tiene cosas preparadas para nosotros, que Él ha escondido cosas en ese lugar, que Él es un Padre bueno y benevolente que ama a sus hijos. Y Él escondió cosas para ti. Sabes, constantemente lees historias de personas que, ya sabes, cuando la gente moría, había cosas que nunca supieron sobre sus padres que habían estado ocultas para los hijos, ya sabes. Y los hijos heredaron esas cosas. Ahora, el truco sobre la herencia para los hijos es que la mayor herencia que podemos dar a un niño es la palabra de Dios y el conocimiento de Dios y la comprensión del santo para poder buscarlo. Y ese es el primer deber de los padres. El primer y más importante deber de nuestros padres es la comunicación del conocimiento de Dios al niño para que el niño pueda recibir la salvación. Eso es todo. Y la verdad es que puedes comenzar eso cuando el niño aún está en el vientre, porque ciertamente hay evidencia de que los niños que están en el vientre escuchan cosas y reciben cosas. Así que puedes empezar a declarar eso sobre ellos incluso cuando todavía están en el vientre. Aleluya.
Así que la idea es, llamémoslo así, las cosas ocultas de las que queremos hablar, pero las cosas que son reveladas, esas afuera. Cuando Patrick y yo comenzamos a entender esto, nos dimos cuenta de que había cosas ocultas que estaban atrás. ¿Y cuáles eran esas cosas, sabes? Y simplemente hice una lista de algunas de las cosas que encontramos. No estoy segura exactamente de qué hice con mi lista, pero las riquezas ocultas pueden ser escrituras, pueden ser cosas en la escritura. Déjame darte un ejemplo. Viendo que tú eras tú tienes, eso es, lo recuerdo, está bien, lo recordaré. No tenías que hablar de todo, solo había tanto tiempo. Pero así. Las riquezas ocultas pueden ser cosas tangibles, pueden ser propiedades de alguna manera. Podemos darte algunos ejemplos, pero lo primero que encontramos fue que las riquezas ocultas eran escrituras. Ellas funcionarán de sobra, porque las escrituras representan la sabiduría de Dios y la sabiduría y el entendimiento. Y la Biblia dice que por la sabiduría se edifica la casa. Y eso es lo que queríamos. Queríamos edificar nuestra casa. Queríamos edificar nuestra casa con sabiduría. No queríamos una casa que se fuera a derrumbar. Justo cuando llegaron las tormentas empezaron a probar. Y Dios hizo eso. Y Dios lo entendió. Y comenzamos a hablar con Dios sobre eso. Y empezamos a decir, Dios, esto es lo que queremos. Queremos que nuestra casa permanezca. No importa qué tormenta venga, no importa qué situación se presente, queremos nuestro hogar, queremos que nuestra familia permanezca, queremos que nuestra casa permanezca, queremos la unión que tenemos juntos y junto con nuestros hijos, queremos que esa unión permanezca unida. Y no hay manera de lograr eso fuera del pegamento de Dios y el Espíritu Santo que nos mantiene cerca de Dios. Ahora la fe es absolutamente necesaria. Pero permíteme darte un ejemplo sencillo de riquezas ocultas en lugares secretos. Voy a ir allí. Vamos a buscar Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. No acumuléis tesoros en la tierra, donde polilla y óxido destruyen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa escritura, sí, bueno, yo no la había leído, pero todo cristiano ha leído esa escritura. Y bueno, porque leen el libro de Mateo, ya sabes, y leen esa escritura. Abre el libro que está justo detrás de ese pasaje bíblico, porque tú lo sabes, lo que yo pensaba que era. Cuando empiezas a acumular tesoros en lugares celestiales, allí están para cuando llegues al cielo que has establecido, cuando cuentes en el cielo, cuando llegues allí arriba. Esa era mi suposición. Así pensaba, pero por diversas circunstancias Dios me lo señaló. Por ejemplo, en Efesios dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Lugares. Desde el día en que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás sentado en los lugares celestiales. Es decir, somos ciudadanos del cielo, pero también somos ciudadanos de la tierra. Mientras estemos en este cuerpo físico, estamos aquí y somos bendecidos. Habitamos la tierra, pero también somos ciudadanos del cielo. También somos residentes del cielo. Quizás tengamos una perspectiva que podemos ver, pero tal vez en el contexto del cielo. Ten cuidado porque tienes acceso a tu cuenta que está en el cielo mientras aún estás aquí en la tierra, porque eres ciudadano del cielo. Piénsalo de esta manera. Imagina que eres ciudadano canadiense y que viniste a Florida para pasar el invierno y entonces abres una cuenta bancaria en Florida, sigues siendo ciudadano de Canadá, pero puedes tener una cuenta bancaria aquí de la que puedes disponer.
pero cuando regreses a Canadá puedes volver a disponer de esa cuenta bancaria. Y a eso me refiero. Es un proceso bastante sencillo, que es que la mente natural está en tinieblas. Y hasta que Dios no te lo revele, simplemente no vas a poder ver eso. Eso es lo que nos va a pasar en esa situación. Hubo un momento en que nuestras finanzas se vieron tan desesperadamente desafiadas por situaciones económicas difíciles que tuvimos que buscar provisiones en algún lugar. Y acudimos a esta persona en particular que dijo: Dios, tu palabra dice que si guardamos tesoros para nosotros en el cielo, la polilla y el óxido no los corromperán y los ladrones no podrán entrar y robar. Te puedo asegurar que hay ladrones que no parecen ladrones en el mundo allá afuera. Pueden hacerse pasar por agentes del gobierno, pueden ocultarse como estafadores, personas que roban dinero, que engañan a otros para quitarles su dinero y cosas así. Hay muchas maneras en las que tus fondos pueden ser robados o en las que te pueden quitar el dinero. Y así nos encontramos en una situación. Necesitábamos desesperadamente fondos y las circunstancias económicas de ese momento hicieron que nuestro negocio simplemente no funcionara en ese entonces. Así que necesitábamos otra fuente. Entonces nos volvimos y dijimos: Dios, tenemos una cuenta en el cielo. Dios, tengo una cuenta en el cielo. Dios ha tenido nuestras vidas desde ciertamente el momento en que nos casamos. Sabes, somos diezmadores. Hemos entregado nuestros diezmos, hemos sembrado, hemos hecho algunas cosas. Tú has sido nuestro tesoro, Dios. Y hemos acumulado tesoros en nuestra cuenta celestial. Y necesitamos hacer un retiro ahora mismo. Necesitamos hacer un retiro de lo que hay en nuestra cuenta celestial. Porque no tenemos ninguno de los sembradores. Y Dios nos mostró cómo hacerlo. Él nos dio sabiduría sobre cómo hacerlo. Y comenzamos a hacer retiros de nuestra cuenta celestial. De hecho, escribí un libro sobre eso, sobre cómo hacer retiros de nuestra cuenta celestial. Fue la sabiduría de Dios preparada para un momento específico. Fue una retención de mano en ciertos lugares. Porque las cantidades que retiramos o lo que retiramos de nuestra cuenta celestial fueron muy sustanciales. Fue más de lo que jamás habíamos invertido. Porque Dios paga intereses y Dios paga mejores intereses que nadie. Pero ya sabes, si hubiéramos guardado esos tesoros en la tierra, ya habrían desaparecido. Y solo los tesoros del cielo se perdieron para que no los corrompiéramos. Y estos no traspasarán el sello. Y sabes, hay personas que dirían: ese es un corazón que tal vez, ¿sabes qué? Ya es demasiado tarde para decírmelo, porque sé que si lo atraviesa. Hemos demostrado que tenemos un poder celestial, que Dios hará retiros por nosotros. Cuando solicitamos retiros, Dios hará retiros para nosotros de vuelta. Solo tenemos que seguir su propósito. Y le he mostrado ese libro a mucha gente. He hecho eso con mucha gente. Honestamente, no conozco a nadie de quien haya leído un testimonio sobre hacer un retiro de su mano celestial, pero nosotros lo hemos hecho repetidamente. Y ponemos mi mano, tomamos mi mano, ponemos tesoros dentro, porque de eso se trata. Tesoros es de lo que estoy hablando. Ponemos tesoros dentro, tomamos tesoros, sacamos tesoros. Es el equivalente a ser ciudadano de dos naciones diferentes. Correcto, correcto, correcto. Pero somos principalmente ciudadanos espirituales. Principalmente somos ciudadanos del cielo. Vivimos en la tierra, pero ahora somos ciudadanos del cielo. Y esa es nuestra lealtad, esa es nuestra residencia principal. Ese es nuestro lugar principal. Sí. Y ahí es donde está nuestro lugar principal. La cuenta bancaria también está ahí, así que podemos hacer retiros de tesoros de ese lugar. Como dije, no sé si alguna vez he conocido a alguien más que realmente haya hecho eso, pero ya sabes, ¿y qué? A mí me funciona. Y he tenido personas que han hecho comentarios sobre otra cosa similar que fue:
Perdón, eso simplemente se está desmoronando. Discúlpame solo un segundo. Hoy se está desmoronando. Isaías 55 es otro ejemplo. Déjame buscarlo un momento. Creo que es Isaías. Sí, lo es. Ven, no lo sé. Sí, dice, todos los que tengan sed vengan al Señor. El que no tiene dinero, eso nos describe a nosotros. Vengan, compren y coman. Sí, vengan, compren vino, en medio, gas, residencia, comida, lo que sea que necesiten, sin dinero y sin orgullo. Aleluya. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su trabajo, en lo que no satisface? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Dejen que su alma se deleite en abundancia. De hecho, inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma. Y haré con ustedes un pacto eterno, las misericordias firmes prometidas. Hemos hecho un pacto con Dios. Elegimos tomar esa escritura y hacer un pacto con Dios, que podemos tomar prestada su mente, y también tengo un libro que escribí sobre eso. Y ahora la gente ha tomado eso y ha comenzado a aplicarlo. Hemos tenido a varias personas, no recuerdo exactamente cuántas, 2 o 3 personas, que nos dijeron que así fue como consiguieron su casa. Tuvimos a un hombre que nos dijo que era ministro. Él estaba buscando dirección de Dios acerca de a dónde debía ir, qué tenía Dios para su ministerio a continuación. Todo lo que sabía era que Dios le había dicho que dejara el ministerio que tenían. Ahora Dios les iba a dar un nuevo ministerio en otro lugar. Un día me dijo, bueno, ya lo tengo. Dijo, Dios me habló al respecto. Dijo, me habló a través de ese libro. Dijo, estaba leyendo ese libro. Y Dios me habló a través de la página sobre alguien en el libro, sobre exactamente a dónde debía ir y exactamente lo que debía hacer. Y pensé, ¿sabes? No recuerdo que hubiera nada así en el libro. ¿Sabes en qué página estabas? Me dijo exactamente la página, exactamente el párrafo. Y miré y yo no entendí eso. Quiero decir, para mí simplemente no era así. Los dos eran totalmente ajenos, pero para él obtuvo exactamente lo que buscaba de ese libro. No tuvo que comprarlo, no tuvo que hacer nada para conseguirlo. Simplemente estaba ahí en forma de revelación, que Dios le habló acerca de eso a través de la revelación. Así que esos dos son ejemplos de situaciones donde había riquezas ocultas en la escritura. Y escucha, hay innumerables revelaciones en las escrituras que recibes respecto a tu situación particular y cómo es tu situación. Una de las cosas principales es que la sabiduría oculta de Dios es una riqueza, es una de las mayores riquezas. Es una riqueza escondida en lugares secretos, la sabiduría oculta. Hay sabiduría oculta de parte de Dios, sabiduría y entendimiento. Y veamos 1 Corintios 2. Y aquí es el apóstol Pablo hablando a los corintios. Y él dijo, versículo 3, estuve con ustedes en debilidad, en temor y en mucho temblor, y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu y de poder. De eso es de lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de la demostración de la operación del Espíritu con poder. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que no son perfectos, no maduros, aún no la sabiduría de este mundo, que son los príncipes de este mundo, que está llegando a su fin. Pero hablamos la sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta. Así que, en otras palabras, una riqueza escondida es una sabiduría oculta. Y como la sabiduría es lo principal, veremos esa escritura en un momento. La sabiduría es lo principal, por lo tanto, adquiere sabiduría. Eso está en Proverbios 4. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que hablamos.
la sabiduría de Dios en misterio, una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio de su Espíritu. En otras palabras, está hablando de revelación. Lo que está diciendo es que la sabiduría de Dios viene principalmente por revelación. Sí, ahora permítanme darles una definición bíblica de revelación. Saqué esto del diccionario bíblico de Easton y me gusta la descripción que da aquí. Puedes poner tu propia descripción si quieres, pero a mí me gusta esta. Dice que la revelación es un descubrimiento o sacar a la luz aquello que antes había estado oculto o solo se veía de manera oscura. ¿Ves? Esa es la definición de esos dos versículos que estábamos viendo, las riquezas escondidas y los lugares secretos. Y la capacidad de comprar sin dinero. Ahí hay una cierta oscuridad. En otras palabras, no lo entiendes. Lo ves, pero no lo entiendes. Solo lo entiendes cuando Dios te lo revela. Así pues, se trata de descorregir o sacar a la luz aquello que antes estaba oculto o solo se veía vagamente. Ese fue el caso con ambos, lo cual se vio de forma poco clara. Dios se ha complacido de diversas maneras en diversos momentos. A usted, para hacer una revelación sobrenatural de sí mismo, de sus propósitos y planes, bajo la guía del Espíritu Santo que ha sido puesta por escrito. Esa es la palabra de Dios. En otras palabras, la porción de la revelación de Dios que ha sido puesta por escrito. Está aquí, eso es, está aquí, pero eso no es todo. Le ruego me disculpe. Sí, y él, el que deseó uno. Sí, ahí está, voy a recibir algún amén por ahí y tú. Puedes hacerlo en casa, aunque no pueda escucharte, aún puedes o puedes escribir cualquier cosa. Pequeños comentarios, ya sabes, ahí, pero pueden estar ocultos. La sabiduría en Dios es Dios haciendo una revelación sobrenatural de sabiduría y porque la sabiduría está escondida en Cristo. Vamos a ver esa escritura en un momento. Así que las escrituras no son solo un registro de la revelación, son la revelación misma en forma oculta. Y ahora la revelación es diferente de la inspiración. Puedes leer algo, puedes sentirte inspirado a hacerlo, pero la revelación, y esta es la definición de revelación de Kevin, es cuando Dios te dice, así es como quiero que pienses sobre eso. Esto es lo que yo pienso. Ahora, puede que no escuches esas palabras, pero eso es lo que sucede. Cuando Dios te revela algo y te muestra algo en la Escritura, eso es lo que hizo con nosotros. En ambos casos, tanto al acceder a tu cuenta celestial como al comprar sin dinero, Dios nos reveló algo sobrenaturalmente que no habíamos visto antes. Y de repente lo vimos. Y porque creemos que Dios tenía algo allí, Dios tiene algo para nosotros. Cada vez que lees la Biblia, deberías creer que Dios tiene algo para ti en ese momento. Cuando vas a orar, deberías creer, Dios tiene algo escondido para mí que voy a recibir hoy en la oración. No solo vengo a presentar mis peticiones, vengo a encontrarme con el Rey. Sabes, hace muchos años en nuestro negocio leí un relato sobre cómo esta firma de capital privado tan exitosa tenía una reunión. Todos los lunes tenían una reunión entre todos los, ya sabes, directores de inversiones de su empresa. Y reunían su sabiduría sobre sus transacciones y se sentaban a analizar. Y pensé, wow, eso es lo que necesito hacer con Dios. Solo necesito reunir mi sabiduría con la de Dios y buscar la sabiduría de Dios. ¿Qué importa lo que piensen los demás? Lo que importa es qué piensa Dios.
¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué es lo que realmente importa? Ahora, Dios ciertamente puede guiarte hacia la sabiduría a través de la boca de la fe y el sufrimiento. Él puede guiarte hacia la sabiduría a través de las palabras de otras personas. Y eso me ha pasado antes. Le he preguntado a Dios sobre algunas cosas y Él me dijo, llama a esta persona, llama a esta persona. Ellos tenían la respuesta. Cuando comenzamos en el ministerio, empezamos a reunirnos. Nos reuníamos en hoteles y otros lugares por un tiempo, pero eventualmente fuimos a nuestra propia oficina. Construimos y montamos una oficina y ahí es donde íbamos a hacer nuestras reuniones. Y el problema era, y teníamos todo lo que necesitábamos, teníamos sistemas de ventas, teníamos todo, excepto que no teníamos sillas. Y así que necesitábamos sillas. Y nuestros fondos estaban muy limitados en ese momento en particular. Así que empecé a orar al respecto. Dije, Dios, tú sabes, yo te conozco. Nos llamaste a hacer esto. Nos pediste empezar la reunión y tenemos lo necesario. Solo faltan sillas. Dije, Dios, si tengo que ir a comprar las sillas, entonces eso va a quitar fondos de otra cosa. Y eso va a ser muy difícil. Pero tú nos llamaste a hacer esto. Y dijiste, esto es lo que quieres que hagamos. Así que necesito sillas. ¿Sabes? Así que simplemente te estoy haciendo una demanda por estas sillas. Y Dios dijo, llama a este tipo. Y así lo que él dijo fue que llamara a este tipo. Así que llamé al tipo. Dijo, no he hablado con él en un tiempo. Llámalo, habla con él. ¿Y cómo va todo? Dijo, tengo un problema. Dijo, tengo sillas por todas partes. Dijo, tengo sillas en los garajes de la gente. Dijo,